Hay libros que parecen escritos para desatar una tormenta. Obras con títulos que son en sí mismos una declaración de principios o de guerra. Vamos a analizar uno de esos libros, uno del siglo XIX, cuya controversia fue tan grande que tuvo que intervenir el Vaticano. Y este es el libro. El título, sin rodeos, sin medias tintas, es El liberalismo es pecado. Lo escribió un sacerdote español, Félix Sardá y Salvañí, y su idea principal era tan directa y, tan contundente como se lee en la portada. Y aquí es donde la historia se pone realmente interesante, ¿no? Porque la pregunta del millón es esta: ¿cómo es posible que una obra tan radical no solo fuese aprobada, sino que terminara siendo elogiada por la mismísima Santa Sede? Parece un contrasentido. Para entenderlo, hay que viajar un poco en el tiempo. El libro sale a la luz en 1884 y ¡boom!, el escándalo es instantáneo. El revuelo es tal que apenas 2 años después ya le había salido una refutación en forma de otro panfleto. La disputa creció y creció hasta que los 2 textos acabaron en Roma, esperando el juicio del tribunal doctrinal más alto de la época. Y aquí viene el giro inesperado. El veredicto oficial de Roma, en 1887, fue sorprendente. Se dictaminó que en el libro de Sardá no había nada contrario a la doctrina. Es más, se dijo que su autor merecía un elogio por defender la sana doctrina con argumentos sólidos. Mientras tanto, el panfleto que lo refutaba fue condenado. Entonces, para poder comprender ese veredicto, es fundamental saber a qué se refería exactamente el autor con la palabra liberalismo. Para él no era solo una ideología política, no, era algo mucho más profundo, algo así como una epidemia espiritual que en su opinión estaba infectando a toda la sociedad. Y esta es la definición clave, el corazón de todo el libro. Para Sardá, el liberalismo, en su pura esencia, era una declaración de independencia total de la humanidad frente a Dios. Era básicamente poner a la razón humana, ya sea la del individuo o la de la sociedad, como la autoridad final y suprema, por encima de cualquier ley divina. Lo fascinante es cómo el autor enmarca este debate. No lo ve como un simple desacuerdo político. Para él es el choque de 2 dogmas, 2 visiones del mundo totalmente opuestas e imposibles de reconciliar. De un lado, la sumisión absoluta a la ley de Dios, del otro, la independencia absoluta de esa ley. No hay punto medio, no hay grises. Bueno, una vez que tenemos clara la definición, pasemos al argumento teológico, al por qué el libro sostiene que el liberalismo no es simplemente un pecado más, sino el pecado por excelencia. Esta cita resume su postura a la perfección. Para el autor, el liberalismo era un mal con 2 caras. Como idea, como filosofía, era la negación total de la verdad revelada, y como acción, en la práctica, era la consecuencia lógica de esa idea, el caos social y moral. Su lógica teológica es, la verdad sea dicha, implacable. Se desarrolla en 3 pasos muy claros. Primero, el pecado más grave de todos es el que ataca el fundamento de todo, o sea, la fe. Segundo, el liberalismo, por su propia definición, es una herejía que ataca directamente ese fundamento. La conclusión, por tanto, es inevitable y, desde luego, muy drástica. Para el autor, ser liberal era un pecado de mayor gravedad que robar, cometer adulterio o incluso asesinar. Pero lo que resulta realmente curioso es que el autor no vería el liberalismo como un bloque único. Todo lo contrario, le dedicó bastante tiempo a crear una especie de catálogo, una taxonomía, de lo que él consideraba los diferentes tipos y grados de este error. Y aquí está su clasificación. Primero, el liberal feroz, el que va de frente, el enemigo declarado. Luego está el liberal manso, al que considera todavía más peligroso por ser sutil, y llega a llamarlo satánico por excelencia. Después, el católico liberal, que para Sardá es, y cito textualmente, el más repugnante porque intenta unir 2 cosas que él ve como irreconciliables. Y por último, el católico contaminado, que sería una persona de buena fe que sin darse cuenta ha sido infectada por estas ideas liberales. Pero el argumento no se queda solo en la teoría, se vuelve peligrosamente práctico. El autor afirmaba que no hacía falta declararse liberal para ser culpable, bastaba con algo mucho más sutil, ser cómplice. En su libro, de hecho, detalla una lista bastante larga de actos del día a día que, en su opinión, convertían a cualquiera en cómplice. Cosas tan comunes como, afiliarse a un partido liberal, votar por ellos o suscribirse a un periódico de esa ideología. Pero también otras como comprar propiedades que habían sido expropiadas a la Iglesia o alquilar un local para una escuela laica. Esto nos lleva a su criterio definitivo, una especie de prueba de fuego que no deja lugar a la interpretación. Para Sardá y Salvañí, la cosa era binaria. Si una persona, una publicación o un gobierno no se somete por completo y exclusivamente a la guía de la Iglesia, entonces es liberal. No hay más. No hay término medio ni zona neutral.
Y toda esta lógica culmina en el movimiento intelectual final del libro, una equiparación total. Para Sardá, las palabras liberal y librepensador no son solo parecidas, son sinónimos. Su razonamiento es, si se rechaza la autoridad de la Iglesia en la vida pública, por definición se está pensando libremente, y por lo tanto, se es un librepensador. El círculo se cierra. Y todo este análisis nos deja con una pregunta final, una que va más allá de este libro y de su tiempo y que sigue siendo muy relevante. ¿Qué pasa y cuáles son las consecuencias cuando la certeza absoluta de la teología choca de frente con la ideología política?